Segunda de Corintios. Segunda de Corintios se escribió para defender la autenticidad tanto de su apostolado como de su mensaje. Segunda carta escrita por el apóstol Pablo. 1. Autor, tiempo y lugar. 2. Contenido. 3. Pobreza y generosidad. 4. Carácter de los falsos maestros. 1. Autor, tiempo y lugar. La segunda carta a los Corintios fue escrita sin duda por Pablo, mientras se encontraba en Macedonia. Hace años fue costumbre entre la comunidad de los especialistas cuestionar la unidad del documento y sostenían que Segunda de Corintios era una colección de cartas paulinas. Así, por ejemplo, los capítulos 10 al 13 serían una carta escrita desde Efeso. También los capítulos 8 al 9 sería una nota separada para recabar la ayuda de los corintios respecto a sus hermanos de Jerusalén. Sin embargo, nunca hubo consenso en cuanto al número de estas cartas, su cronología precisa y su relación mutua. La investigación de Johann Salomo Semler en 1776 solo fue la primera de muchas teorías sobre el número y el orden de las cartas. En la última década ha sido reconsiderada la unidad de la carta. Nuevos estudios de las técnicas de la retórica antigua señalan que cambios abruptos de tono emocional no necesariamente indican costuras e uniones de distintos documentos. Por lo tanto, es preferible aceptar la tradición de la unidad de la carta. La excepción más persistente es la sección segunda de Corintios capítulos 6 y 14 al capítulo 7, 1, que algunos eruditos consideran como una interpolación posterior escrita, quizá, por alguien de la escuela paulina. Esta teoría solo puede ponerse a prueba sopesando conjuntamente las correspondientes reconstrucciones de las relaciones personales de Pablo con los corintios y las evidencias literarias que se proponen para justificar tal partición. Considerados en detalle los argumentos que se proponen para negar al pasaje su carácter paulino no son tan fuertes como parecen a primera vista. Pablo escribió Segunda de Corintios aproximadamente entre el año 56-57 después de Cristo, pocos meses después de Primera de Corintios. Timoteo volvía a estar con el apóstol. Tito y otro cristiano habían vuelto después de haber sido enviados de Efeso a Corintios con instrucciones para que la iglesia tomara en el acto medidas disciplinarias contra un hombre culpable, probablemente de incesto, que había desafiado públicamente la autoridad del apóstol obstinándose en su pecado y comprometiendo el equilibrio de la iglesia. Tito tenía que reunirse con Pablo no habiéndole encontrado allí, el apóstol se inquietó sobremanera y partió hacia Macedonia. Al parecer, había hecho planes alternativos de encontrarse allí con Tito en el caso de que no fuera posible verse con él en Troas. En Macedonia, Pablo se ocupó tanto en un ministerio pastoral como en su tarea de recaudar fondos para los creyentes de Jerusalén. Tito llegó al poco tiempo a Macedonia, le comunicó las buenas noticias de que los corintios habían actuado firmemente en cuanto a aquella situación de inmoralidad y el culpable había reconocido humildemente su pecado. El apóstol escribió entonces la epístola, que Tito llevó a Corinto acompañado de otros 2 discípulos. Segunda de Corintios se difundió menos rápidamente que Primera Corintios. No es mencionada por Clemente de Roma al final del siglo I. En cambio, sí es mencionada por Policarpo, hacia el año 115, y por Marción, 140, figura en el canon de Miletori, hacia el año 170. También está confirmada por Ireneo, Teófilo, Atenágoras, Tertuliano y Clemente de Alejandría. 2. Contenido. La mayoría de los estudiosos coincide en dividir esta epístola en 3 partes esenciales. A. Segunda de Corintios capítulos 1 al 7. Al saludo inicial, le sigue una larga y emotiva acción de gracias y una detallada defensa de sus planes de viaje. Niega haber actuado a la ligera. Después de examinar sus planes, el apóstol explica la razón por la que los cambió, no quería causar a los corintios tanta tristeza como con su anterior visita. Esto da paso a ciertas instrucciones respecto a cómo expresar el perdón y ministrar consuelo a alguien a quien la congregación había disciplinado justamente, según parece, por oponerse a Pablo y causar con ello gran malestar entre los creyentes corintios. Pablo inicia entonces la enumeración de los acontecimientos que le han llevado a escribir esta carta. Entre ellos está el hecho de que Tito no pudo encontrarse con Pablo en Troas para informarle de la situación de los corintios, con lo cual el propio apóstol parte hacia Macedonia, al parecer para averiguar cómo iban las cosas. La lista de sucesos se interrumpe con una explosión de alabanza, a la que sigue una larga sección en la que expone la naturaleza del ministerio cristiano. Pablo comienza esta larga sección subrayando que Dios mismo ha capacitado a los apóstoles para este ministerio, que divide en 2 grupos a quienes son objeto de él, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden.
Esto suscita una comparación y un contraste entre los ministerios bajo ambos pactos. Puesto que Pablo ha recibido este ministerio del nuevo pacto por la misericordia de Dios, el apóstol asume un compromiso de integridad en la proclamación del Evangelio de la gloria de Cristo, sin importar cómo se le reciba a él personalmente. El tesoro es Cristo, el vaso de barro que lo contiene es Pablo y su ministerio. Esto no significa que el vaso de barro vaya a ser siempre pobre y sujeto a corrupción. La perspectiva final es la transformación que se producirá cuando la morada celestial absorba en vida la mortalidad de Pablo. Con tal perspectiva ante él, las motivaciones de Pablo para su vida y ministerio son agradar a Cristo, no a aquellos a quienes ministra. No obstante, lejos de inspirar indiferencia en el apóstol hacia sus oyentes, este evangelio y este punto de vista acerca del ministerio aseguran que lo que le impulsa en su servicio como embajador es nada menos que el amor de Cristo, proclamando reconciliación y un nuevo comienzo sobre la base de su sacrificio por los pecados. Por tanto, Pablo ruega a los corintios que tengan un corazón abierto a Dios y a su embajador para que no reciban su gracia en vano, han de entender que una adecuada respuesta a Dios requiere su dedicación exclusiva a Él. De este modo concluye Pablo su llamamiento. En este punto, Pablo reanuda su relato del regreso de Tito y el alentador informe que trajo consigo. B. Segunda de Corintios capítulos 8 al 9. Pablo habla de la colecta organizada a favor de los cristianos de Judea y desarrolla el tema de la liberalidad. La sacrificada y generosa actitud de los macedonios había supuesto un admirable ejemplo a los corintios, que habían sido los primeros en responder al llamado, son ahora exhortados a finalizar el proyecto de un modo tan generoso como lo habían comenzado. La misión de Tito tiene como meta promover la causa y preparar a los corintios para una visita del apóstol, acompañado posiblemente por algunos macedonios. Pablo concluye situando esta recaudación de fondos dentro de un marco de referencia teológico que conecta a este ministerio con el Evangelio y con la gloria de Dios. C. Segunda de Corintios capítulo 10 al 12. Pablo defiende de nuevo, de una manera conmovedora pero firme, la autoridad de su apostolado, duramente discutido en Corinto, y condena a los opositores por su deplorable jactancia y altanería. En 2 de Corintios 11 verso 1 al 15 expone a los falsos apóstoles que han usurpado la autoridad en la Iglesia y denuncia sus falsos criterios. Después, y respondiendo a los necios de acuerdo con su necedad, Pablo mismo se jacta de algunas de sus experiencias y prerrogativas, aunque, en verdad, Pablo se gloría en su debilidad, sabiendo que esta es la condición bajo la que el poder de Dios actúa por medio de él. Los propios corintios son culpables de la situación por no tomar medidas contundentes contra los oponentes, que están encaminando la Iglesia hacia un triunfalismo que menosprecia la cruz. En contraste, Pablo presenta sus motivaciones suplicando a los creyentes corintios que reconsideren su trayectoria y advirtiéndoles de que, de ser necesario, él mismo tomará serias medidas a su llegada en la tercera visita. Concluye con un último llamamiento y salutación. 3. Pobreza y generosidad. En 1 de Corintios Pablo había hecho patente que la iglesia de Corinto era mayoritariamente pobre, con muchas mujeres y esclavos entre su membresía, pero que, sin embargo, podía participar en la ofrenda ecuménica para los santos pobres, creyentes judíos, en Jerusalén. En 2 de Corintios, el apóstol dedica 2 capítulos enteros al tema de la administración de esta ofrenda, que algunos consideran como 2 cartas originariamente distintas. En 2 de Corintios 8, 9, Pablo considera a Jesús un rico que se hizo pobre mediante la encarnación y así se convierte en paradigma para las comunidades de sus seguidores, para los pobres y para quienes son solidarios con ellos en amor, pues conocen la generosidad o gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, por ustedes se hizo pobre a fin de que se enriquecieran con su pobreza. En relación con la administración de la ofrenda, Pablo procuró evitar las acusaciones de malversación de fondos al insistir en una supervisión escrupulosa por 3 varones. El grupo incluía a un hermano de la iglesia en Corinto, elegido democráticamente por la mayoría, y que señalaría la aprobación con la mano, según la expresión griega. Así, los 3 delegados son llamados apóstoles, término que en Pablo solo quiere decir a misionero, mensajero, delegado, y que no hace referencia a los 12 compañeros de Jesús. En los evangelios, con frecuencia es denunciada la riqueza material por ser una fuerza espiritual que corrompe. Sin embargo, en 2 Corintios, Pablo presenta el otro término de la dialéctica: la riqueza es una bendición divina que pone fin a la dependencia degradante y hace posible el servicio a los demás. Pablo no pide que los cristianos de Corinto practiquen el comunismo primitivo de la primera iglesia en Jerusalén. Tampoco sugiere que vendan todo y lo den a los pobres. El apóstol da por sentado que los padres deben acumular una herencia para sus hijos.
Pablo describe a los corintios como receptores de la riqueza divina y les pide que sean generosos con los más necesitados. 4. Carácter de los falsos maestros. Durante el breve intervalo entre la redacción de Primera y Segunda de Corintios debió darse un estado de tensión que no acababa de resolverse, una crisis seria en las relaciones entre Pablo y los corintios. En un momento determinado surgió un grupo de falsos apóstoles más peligrosos que las facciones de Primera de Corintios. Al finalizar la redacción de 2 Corintios, la iglesia corintia había sido invadida por apóstoles misioneros procedentes del exterior. Estos, aunque eran judíos, estaban muy familiarizados con el mundo helenista, y como también lo estaba Pablo, propugnaban muchos de los valores grecorromanos y se servían de sus recursos retóricos. En una iglesia como la de Corinto, consiguieron inevitablemente instantánea credibilidad. Sin embargo, Pablo impugnaba dichos valores y evitaba el uso de tales recursos por juzgarlos contrarios al propio Evangelio. Por esta razón, en 2 de Corintios capítulos 10 al 13, se nos presenta lo que casi podría llamarse una nueva clase judaizante, un movimiento judío helenista que se oponía a Pablo pero que, hasta donde nos es posible saber, estaba menos preocupado por cuestiones como la circuncisión y la detallada observancia de la ley mosaica que con la obtención de prestigio y poder, según los valores de la sociedad corintia de aquel tiempo. La respuesta de Pablo a esta situación constituye el más intenso, revelador y emotivo de todos sus escritos.